Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a... Buenas noches a todos y a todas. Vamos a hacer hoy, como dejé programado, un repaso del tema correspondiente a la relación notarial, ¿verdad? Ya, pues en su momento utilicé 2 clases para explicarlo. Hoy lo vamos a combinar con ver y escuchar un pequeño video de otro colega nacional, ¿verdad? Y al final, pues yo haré alguna ampliación de algunos aspectos y si sugieren preguntas y dudas, pues con gusto las vamos a resolver, ¿verdad? Y veamos primero el video y después hacemos la parte complementaria del repaso. ¿Miramos ahí la pantalla? Sí, buenas noches. Sí, se mira, licenciado. Muy bien. Bueno, si tuviera algún problema, por favor me lo indican. Si hay problema con el audio o con el video, pero iniciamos. Bienvenidos a nuestra lección de hoy, donde estudiaremos sobre la relación notarial, es decir, el vínculo que surge entre notario y sus clientes. Hablaremos también sobre la elección del notario, los impedimentos, entre otros aspectos. En primer lugar, debemos tener presente que la relación entre el notario y el cliente es una relación de tipo contractual. Es contractual porque es a través de un contrato de prestación de servicios que surge esa relación. Y ese contrato, como sabemos, está regulado en el artículo 2027 del Código Civil. Veamos qué dice ese artículo. Estamos proyectando su contenido. Dice así: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. En concordancia con la norma citada, tenemos también el artículo 106 del Código de Notariado, que establece lo siguiente. Proyectemos su contenido. Dice así: los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. Como vemos, existe libertad de contratación, es decir, aquí opera el principio de la autonomía de voluntad o autonomía privada que vimos en Derecho Civil 5. ¿Para qué? Para elegir y contratar al notario, pactando los términos de esa relación contractual. Ahora pasemos al tema de los sujetos. En doctrina se considera como sujetos de la relación notarial al notario, quien es considerado el sujeto agente, y al cliente o requirente del servicio notarial, a quien se le considera como sujeto paciente, el cliente sujeto paciente. Para ser sujeto agente de la relación notarial, el notario o escribano, como también se le llama en la doctrina, además de ser competente, debe hallarse en ejercicio de la función y libre de impedimento que impida su cumplimiento. Debido a la naturaleza de la función notarial, debemos tener presente que el notario debe ser una persona confiable, debido a que esa relación profesional es de índole personalísima, teniendo presente que el notario conoce aspectos importantes del cliente, como su patrimonio,
sus relaciones de parentesco, su testamento, los planes de negocios del cliente, los secretos empresariales, entre otros muchos aspectos que solo se le confían a una persona honorable y confiable. Ahora, pensemos en cómo se elige al notario, la elección del notario. Debido a que Guatemala adopta el sistema latino, en el subsistema que estudiamos de números apertus, es decir, donde no existe un número cerrado de notarías, la persona tiene derecho a efectuar una libre contratación profesional con el notario. No existe alguna norma que regule el mecanismo de elección del notario por esa libre contratación. Ahora bien, cuando intervienen dos personas contratantes donde uno es acreedor de la prestación del otro, es decir, en un contrato bilateral, surge a veces la duda de quién elegirá al notario encargado de elaborar y autorizar la escritura pública, el instrumento público. Como hemos indicado, el notariado se ejerce fuera de toda controversia y en ese sentido serán las partes quienes de común acuerdo elijan al notario. En algunos casos, quien asume la carga de pagar los honorarios es quien elige al notario. En otros casos, cada quien paga un porcentaje de esos honorarios. En otros casos, como en el caso, por ejemplo, del contrato de compraventa, existen disposiciones especiales sobre quién elige al notario. Veamos qué dice el artículo 1824 del Código Civil al respecto. Leamos. Dice así: salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. En el caso de la compraventa, se justifica la elección del notario por parte del comprador, toda vez que es ese comprador quien paga los honorarios y gastos de la compraventa, es decir, el impuesto de la transmisión del dominio, el arancel de registro de la propiedad, entre otros gastos como timbres, etc. Y porque además es el comprador quien debe asegurarse de que se inscriba inmediatamente su derecho de propiedad derivado de ese negocio jurídico de compraventa. Esto dará certeza jurídica a la operación del contrato de compraventa. Ahora veamos los impedimentos del notario para actuar. En primer lugar, tenemos los físicos o materiales. Estos físicos o materiales son acontecimientos que implican un obstáculo que imposibilita que el notario cumpla con el requerimiento notarial. Por ejemplo, si el notario es requerido para faccionar un acta notarial en el interior del país, pero se encuentra impedido físicamente para trasladarse al lugar de los hechos. Este es un impedimento físico o material. De ahí tenemos los impedimentos de naturaleza. Este tipo de impedimento tiene relación con la naturaleza del acto o objeto del requerimiento notarial. Cuando el objeto del acto, negocio jurídico, objeto del requerimiento notarial. Cuando el objeto del acto, negocio jurídico, tiene restricción legal, como en el caso del denominado objeto ilícito que estudiamos en el tema de la nulidad absoluta de nuestro curso de Derecho de Obligaciones, donde establecimos que existen bienes o cosas fuera del comercio, la extracomercialidad que estudiamos, y que esto genera la prohibición de pactar o celebrar contratos con relación a ese objeto contractual. Tenemos el tercer impedimento, son las inhibiciones relativas. También es un impedimento legítimo, es decir, que el notario debe establecer en su plena función y libre, tiene que estar libre de impedimentos que impidan su cumplimiento, libre de impedimentos que impidan su cumplimiento. En cuarto lugar, tenemos los impedimentos deontológicos, que son las razones de moral profesional que se oponen a la actuación del notario o escribano requerido. En un caso particular, como podría ser un conflicto de intereses por cualquier asunto que comprometa la honorabilidad o dignidad del notario. Cualquier tipo de interés o conflicto de intereses que tenga el notario para realizar su función notarial. Ahora veamos los impedimentos en la legislación guatemalteca. En Guatemala, el Código de Notariado, en el título 10, tiene regulado lo relativo a las prohibiciones, específicamente en el artículo 77, y establece lo siguiente.
En primer lugar, autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Es un impedimento. 2. Si fuera juez de primera instancia, el notario, facultado para cartular, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. 3. Extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. No puede actuar solo el notario o no puede actuar oficiosamente. 4. Autorizar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. No puede autorizar el testimonio, esto es en el caso de los testimonios transcritos que vamos a ver más adelante. Y en quinto lugar, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Ahora veamos los derechos y obligaciones de los sujetos. Ya vimos que el cliente es un sujeto y el notario es el sujeto agente y el cliente el sujeto paciente. El cliente, así como tiene derecho a que el notario le preste un buen servicio, tiene varias obligaciones y una de ellas es informar correctamente y totalmente al profesional, aportando todos los datos y documentos que fueran necesarios, adoptar las soluciones que el profesional le presente y por último pagarle sus honorarios. Y por parte del notario tiene la obligación de estudiar el caso y dar al cliente la correcta y adecuada solución al caso. Y como contraprestación tiene el derecho de cobrar sus honorarios y que le sean reintegrados los gastos que haya efectuado. Ahora veamos el tema de los honorarios y el arancel. En Guatemala, dijimos, existe libre contratación y las partes tienen amplia libertad de pactar sobre honorarios. Los honorarios consisten en el estipendio que cobra el notario para sus servicios. Esto se encuentra regulado en el artículo 2027 del Código Civil sobre la libertad de pactar sobre honorarios. El arancel del notario está contenido dentro del Código de Notariado en el título 15, artículo 106 y el 109 de ese código. La aplicación del arancel ha tenido algunas dificultades, ya que cuando se pactan honorarios libremente, algunas veces se hace por debajo o abajo del arancel. Eso vamos a ver más adelante como una falta a la ética. Ahora pasemos al tema de la extinción de la relación notarial. Existen dos formas de terminar la relación notarial. En primer lugar, tenemos el aspecto normal, cuando el notario ha cumplido a cabalidad con su cometido y le ha pagado sus honorarios. También tenemos, en segundo lugar, lo anormal, cuando por causa ajena al notario no finaliza su trabajo por quedar impedido de seguir ejerciendo, o cuando el cliente desiste o cambia de notario. En ambos casos tiene derecho a cobrar un honorario, solo que en el segundo caso, en el anormal, el derecho queda reducido a la labor efectuada, que vamos a estudiar en detalle más adelante conforme a la. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Nos vemos pronto. Gracias. ¿Para qué estás chileno? Hablan de poner las cosas para matar cuando yo te ayudé. Por eso, vale. Por favor, quienes tienen abierto el micrófono, lo cierran. Me van a ir que por paseo, vamos, y ya, igual. Muy bien. Es un breve repaso, ¿no? Luis Alberto, su micrófono. Muy bien. Cierre el micrófono. Hay personas que tienen abierto el micrófono. Se oye bulla. Bueno, en suma, la relación notarial, como expliqué detenidamente en su oportunidad, pues constituye ese vínculo, ese nexo, ¿verdad?, por el cual el notario
y los clientes, ¿verdad?, constituyen las partes. Y la doctrina estima que el notario es el sujeto agente, el que genera la actividad, y es que así es, ¿verdad? Y le denomina como sujeto paciente a los clientes. Entre los aspectos importantes, pues se explicó oportunamente y lo vimos en este video, que en Guatemala la naturaleza jurídica de la relación notarial es de carácter contractual, ¿verdad?, aunque no esté escrito, que es lo más común, es lo más frecuente que ocurre. No es que haya un contrato escrito. Podría haberlo, ¿verdad?, pero en la práctica no se da. Es una situación en la que se ponen de acuerdo, ¿verdad?, los sujetos otorgantes con el notario, ¿verdad?, y se pactan honorarios, ¿verdad?, lo cual hay que diferenciar de gastos. Por esos honorarios, los notarios tenemos que emitir una factura. Ese es un gran problema que hay en la práctica, ¿verdad? Y los gastos no, porque los gastos, eso los va a facturar quien preste un servicio dentro del... Imagínense, un valuador hace un justiprecio de un bien inmueble dentro de un proceso sucesorio, ¿verdad? Obviamente se lo pagan los interesados, pero usualmente el notario ahí sirve de intermediario. Él es el que finalmente ejecuta las tareas, ¿verdad? Entonces no hay que confundir con gastos. El señor Eduardo Ortiz tiene abierto el micrófono, interrumpe. Entonces, la circunstancia es que los honorarios pues constituyen ese elemento. Y es donde voy a hacer alguna reflexión específica, ¿verdad? Con frecuencia se afirma que constituye un acto de competencia desleal cobrar menos de los montos que establece el arancel. El arancel es una tabla de los honorarios mínimos que se podrían cobrar, ¿verdad? Está contemplado en el título 15 del Código Notariado, artículos 106, 107, 108 y 109. Entonces, la disposición del artículo 106 es categórica, es tajante, ¿verdad? Dice la disposición del 106 que los notarios, así como las personas, que soliciten sus servicios profesionales son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. Entonces, fíjense pues, aquí esta disposición del artículo 106 deja totalmente claro, sin lugar a dudas, de que los honorarios que se fijen, que se acuerden, pues tienen un amplio margen de libertad para que se pongan de acuerdo el notario con las partes, el notario con los clientes. Entonces, si no hay un acuerdo, pero incluso hay que decir que esto sobre todo se da cuando desafortunadamente el notario tiene que acudir a una vía jurisdiccional para que le paguen sus honorarios. Ahí es donde efectivamente entra a regir el arancel. Y esto se desprende de lo que dice el artículo 107 del Código Notariado, que establece que si el notario
pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Bueno, entonces ahí está claro el matiz que tiene en nuestro medio el arancel, ¿verdad? En la práctica, reitero, sobre la base de que está contemplado, 1, en el Código Civil claramente nos da el soporte para afirmar que en materia de relación notarial, ¿verdad?, asume esa relación notarial un carácter contractual. Se da por vía de contrato, que suele ser en la práctica oral. Algunos lo ponen por escrito, pero no es lo corriente, no es lo normal. Bueno, luego de que hay plena libertad sobre la base de la autonomía de la voluntad que rige en materia civil, y eso ustedes lo estudiaron en sus contratos en Derecho Civil 4, también lo vieron en obligaciones en Derecho Civil 3, ¿verdad? Entonces rige ese principio de la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, el artículo 106 categóricamente dice que hay libertad de contratación en cuanto a los honorarios y esto le aplica a la actividad notarial, ¿verdad? Así sencillamente. Ya el 108 y el 109 pues dan una tabla, dan cantidades pues que podrían eventualmente regir en el marco de una relación notarial, ¿verdad? Bueno, también es menester señalar que en cuanto a los sujetos, ¿verdad?, pues esa elección del notario se entiende pues como el derecho que tienen los clientes a buscar al notario de su preferencia, ¿verdad? Y esto pues quienes no tienen ninguna experiencia en el ámbito de la práctica, pues seguramente no lo conocen, pero si hay personas dentro de los estudiantes, ¿verdad?, que hacen trabajo de procuración o de asistentes de algún bufete, saben que de alguna manera, pues en el medio se conoce y se recomienda, yo necesito un notario, vaya con tal notario, ¿verdad? Recuerden que la función notarial, ¿verdad?, no puede activarse por una actividad oficiosa del notario que se ponga a ofrecer sus servicios profesionales. No olviden que tiene que mediar el principio de rogación. Es decir, debe haber un requerimiento, una solicitud que se nos formula a los notarios para que intervengamos, ¿verdad? Entonces, dentro de ese ámbito es que los clientes tienen derecho a escoger al notario. Claro, hay casos en los que no necesariamente se cumple. Por ejemplo, en el tema de los créditos bancarios, los mutuos o préstamos de los bancos. Ahí de una vez le dicen a usted, mire, pues tiene que ir con tal notario que es el que va a realizar el contrato de mutuo, ¿verdad? Cuando se termina de pagar y se extiende el finiquito, pues hay que hacer la carta de pago, ¿verdad? Y de nuevo hay que ir con el notario que fije el banco. Eso es una práctica consuetudinaria, ¿verdad? Ahí incluso ha habido omisión de las distintas juntas directivas del Colegio de Abogados y Notarios, porque eso desde siempre tendría que haber sido atacado y que la gente tenga el derecho de elegir al notario. Pero ahí hay una situación de excepción de orden práctico, real, pero no es lo que corresponde. Entonces, desde esa circunstancia, ¿verdad?, encontramos la situación de que usualmente quien va a pagar los honorarios entre los clientes
es el que elige al notario, pero tampoco hay una norma escrita que lo diga, ¿verdad? Como también los particulares que acuden al notario, pues van a actuar dentro de un ámbito en el que no hay litis, no hay conflicto de intereses. Entonces, se pueden poner de acuerdo y convenir en cosas distintas a las que ordinariamente ocurren. Yo, por ejemplo, tuve en mi experiencia profesional ya algunos casos donde el vendedor de un bien inmueble ha absorbido algunos gastos y costos del negocio, ¿verdad? Con tal de realizar el negocio. Se ponen de acuerdo con el comprador, ¿verdad? Aunque el Código Civil es categórico, que dice que el comprador es el que corre con gastos de escrituración, los impuestos correspondientes, pero sí, sobre la base de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Las partes, los clientes, toman otra decisión consensuada, por ellos no hay ningún problema, ¿verdad? Es una cosa que no hay que perder de vista. Eso lo regula el artículo 1824 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, sí hay que aclarar, porque ahí en el video se hace una afirmación que hay que corregir cuando se hace el análisis del artículo 77 del Código de Notariado, ¿verdad? Que dice, en Guatemala el Código de Notariado en el título 10 tiene regulado lo relativo a provisiones en el artículo 77 y establece, al notario le es prohibido, 1, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. 2, por favor, incluso si tienen ahí su código, anótenlo, pónganlo ahí. Esa disposición del numeral 2 del 77 está derogada. Ya vimos en su oportunidad que el artículo 70, inciso G, de la ley del organismo judicial expresamente establece, dice, artículo 70, ley del organismo judicial, ¿verdad? Es prohibido a los jueces y magistrados, inciso G, ejercer las profesiones de abogado y notario o ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado en asuntos propios de su cónyuge, conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, o de sus hijos menores de edad. No pueden ejercer el notariado bajo ningún concepto y en ningún caso los jueces y magistrados. Disposición taxativa, textual, ¿verdad?, del artículo 70, inciso G. Entonces, ese numeral 2 del 77 está derogada en forma tácita, porque ahí lo que se entiende es que podrían, que le es prohibido al notario, si fuere juez de primera instancia, facultado para tal y tal y tal, tal, eso ya no tiene sentido. Anótenlo ahí, por favor. El juez o el magistrado, desde que esta ley del organismo judicial lo reguló con el artículo 70 que ya indiqué, ¿verdad?, ya no pueden ejercer el notariado. Bueno, todo lo demás del artículo 77 del Código de Notariado sigue vigente, ¿verdad? Muy bien, esos serían los aspectos más relevantes, ¿verdad? En todo lo demás, el video audio que tuvimos ahí, pues recoge de manera sintética lo que yo desarrollé en los 2 periodos que le dediqué a la clase. Así que con gusto, si hay dudas, hay preguntas, ¿verdad? Pues qué bueno. Y como les dije en la clase pasada, pues ahorita aproximadamente tenemos cerca de la tercera parte de estudiantes conectados a la clase, ¿verdad? Repito, pues será por decisión propia, ya por estar preparando materia de algún otro examen, aunque entiendo que supuestamente ya la mayoría de ustedes no tienen examen mañana, ¿verdad? Y por esa causa fue que se cambió la fecha. Es para el lunes 3 de mayo a las 20 horas, ¿verdad? Y repito, doy de 7 a 7:15 ingreso. Si
Si no, de alguna manera, esto se convierte en una situación de indisciplina y eso no puede ser. Para eso hay horarios que se siguen manteniendo y que es razonable que estén vigentes los horarios. Entonces, con mucho gusto, si hay dudas, preguntas, ¿verdad? Si no, mientras tanto, aprovecho para reiterarles. Segundo examen parcial, lunes 3 de mayo a las 20 horas, ¿verdad? El examen versa sobre los temas un poquitito de la fe pública, la relación notarial. Ahí estamos hablando de los temas 6 y 7 del programa. El tema 8, que también incluye el tema 4, que es una partecita que está ahí perdida en el programa como tema 4, pero es la responsabilidad profesional, las 4 formas de responsabilidad: civil, penal, administrativa y disciplinaria. Y el tema 9, que se refiere al documento. Repito, aunque desarrollé ya la eficacia jurídica del instrumento público para ver las impugnaciones, eso ya no entra. El tema 10 ya no forma parte del contenido del segundo parcial. Solo temas 6, 7, 8 y 9. Y repito, pues, que el 4 que tiene el programa es parte del 8, ¿verdad? Reitero que para ingresar al examen, pues hay que hacerlo en Classroom, ¿verdad? Y para la sección B, ya se los puse ahí también varias veces y lo reiteré, ¿verdad? Es con el código OFJG D de dedo W Y o Y, ¿verdad? Muy bien, entonces espero preguntas o comentarios, si las hay. ¿Ninguna duda? Yo creo que no, Le. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, pues esto sería el repaso de hoy, ¿verdad? Aprovechemos, pues yo no tengo ningún interés particular, pero sí, supuestamente habrá un discurso presidencial a las 8 de la noche, ¿verdad? Se sobreentiende que será sobre probables nuevas medidas a adoptar con el tema de la pandemia, ¿verdad? Esto, pues, obviamente es de interés para todos, ¿verdad? Desde los distintos roles que jugamos como padres o madres de familia, abuelos y abuelas que tienen, hoy día están muchas haciendo tareas docentes en el día con los nietos, ¿verdad? Hermanos, hermanas, primos, es decir, la ciudadanía en general nos interesa, ¿verdad? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, pues qué bueno, esperando que efectivamente esté todo claro. Y entonces quedaríamos para que el día lunes a las 20 horas, ¿verdad?, realizamos nuestro segundo examen parcial. Por favor, insisto, aunque yo no he tenido muchos casos, pero sí tuve ya, bueno, incluso el año pasado y este año, unos 2 o 3 casos donde hay personas que no leen al final, ¿verdad? Ustedes vayan revisando, si tienen que verificar. Primero, contestar completamente todo el examen, ¿verdad? Y luego, al concluirlo, oprimir ahí donde dice enviar. Ya tuve en el primer parcial, creo que con la otra sección, 1 o 2 casos, ¿verdad?, que no le dieron enviar. Y entonces ahí, ¿qué puedo hacer yo? Ahí sí no tengo posibilidad de rescatar ninguna situación. Por favor, terminado su examen, ¿verdad?, darle enviar para que efectivamente suba a la plataforma y ya incluso pues con esta modalidad se genera una calificación automática, lo cual yo reviso, ¿verdad? Lo cual yo reviso. Entonces el examen del día lunes va a tener un tiempo de duración entre 45 a 50 minutos, ¿verdad? Incluso yo les pongo, se los programo a las 8, pero suelo ponerlo como a las -3, -5, para que tengan ese tiempecito de conectarse, ¿verdad? Y
también calculando un tiempo prudencial el envío, pero que no se les olvide, por favor, enviar, para que no tengamos ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Sobre 40 puntos, licenciado. Es sobre 40 puntos, sí. Ajá. Gracias. Así es. Licenciado, disculpe, fíjese Sí, que yo a la tengo orden. una duda acerca de los aranceles. Diga. Por ejemplo, Ajá. eso donde dice de las auténticas, que hay un monto ahí que es el que cobra el notario por hacer una auténtica. Quería saber si ese es el monto mínimo o ese es el monto que tiene que pagar el notario. Es el mínimo, pero ese no se aplica en la práctica. Siempre Ese es cobra más el difícil. notario, ¿eh? Fíjese que, o más, yo conozco casos de que muchos que cobran menos. ¿Mm? ¿Pero por qué? Por ejemplo, bueno, hay que decirlo, esto es una práctica que no deja de darse. Hay una gran cantidad de personas que ejercen, fíjese, ilegal, pero así es, ¿verdad? Y en Guatemala se conoce esto con el nombre de huizaches, ¿verdad? Pues ellos se ganan la vida, lo cual constituye un ilícito incluso, pues, pero eso nunca se le ha puesto atención. Entonces hacen grandes cantidades de auténticas. Ahí por el Ministerio de Finanzas todavía hay personas haciendo eso. Y hay notarios que les firman auténticas, sin ni siquiera saber quién ha puesto la firma, ¿verdad? Estos es por volumen, porque son grandes cantidades de documentos que están en esa situación. Ahí suele ser un valor inferior incluso al que tiene el arancel, ¿verdad? Yo no sé cuánto pueden ganar, pero hay por debajo del arancel. Y los hay de un mayor monto, ¿verdad? De una mayor cuantía, ¿verdad? Porque, pues el arancel, si usted lo ve, ¿verdad? De alguna manera, pues tiene una... Tiene, las auténticas dice de 50 a 200 quetzales, ¿verdad? Yo he tratado de ir buscando, pero no es un dato así como que exacto, pero en la práctica actualmente se está cobrando entre 75 a 90 quetzales por auténtica. Pero también he visto auténticas de más de 200 quetzales, ¿verdad? Así que el arancel siempre va a ser referencial, compañero, ¿verdad? Y como le digo, aplica cuando efectivamente no se logra el pago. Imagínense, por ejemplo, yo en una época tuve un par de empresas que me mandaban, eso sí, con los clientes, ¿verdad? Yo nunca autorizo auténticas de firmas donde no esté yo viendo quién firma. Entonces esa fue la condición, así trabajamos muy bien con 2 empresas. Y entonces ellos me pagaban mensual o bimensual o a veces trimestralmente. Se acumulaban, ¿verdad? Se acumulaban. Entonces, desde esa perspectiva, las variantes que hay, ¿verdad? En cuanto a honorarios, ¿verdad? Solo deben seguir rigurosamente lo que plantea el arancel en la práctica. Cuando imagínense que no me hubieran pagado a mí esas empresas, se hubiera tenido que acudir a un juzgado donde se hubiera aplicado el arancel. Y para serles honesto, era un mayor costo que tenían las auténticas. Eso estoy hablando de hace años, ¿verdad? Incluso pues el arancel es siempre un elemento que se cuestiona porque no necesariamente corre de manera actualizada, ¿verdad? Los incrementos en todo sentido, pues no necesariamente se manifiestan en el arancel, ¿verdad? Esa sería la idea, compañero. Licenciado. ¿Sí?
Estaba buscando en el código de notariado, pero no encuentro nada referente. Como existe el principio de rogación, pero eso no evita o no es una limitación, mejor dicho la pregunta, para que exista la publicidad de los servicios. Eso ya lo vimos, compañero. Ya incluso les indiqué que lo único que nosotros tenemos acceso es a entregar tarjetas de presentación, ¿verdad? Sí, pero no podemos... yo me perdí unas clases por cuestiones de internet y seguramente ahí fue, pero digamos las tarjetas de presentación. Tendría que haberlo leído en el libro, en la ley, ¿verdad? Nosotros no podemos formular ninguna pauta de publicidad, ni en medios escritos, ni en la televisión, ni en la radio, ¿verdad? De repente yo veo por ahí algunas formas encubiertas, bufete, no sé qué, ¿verdad? No ponen los nombres de los notarios, ¿verdad? Pero así está regulado. El mismo código de ética nos dice que lo más que podemos hacer es entregar tarjetas de presentación, ¿verdad? Y en la práctica, en realidad, lo que encontramos es una cadena de recomendaciones. Alguien dice, fíjate que yo tengo necesidad de un asunto notarial. Puedes ir con tal persona. En el ámbito profesional eso suele ser así. Igual que con los médicos, ingenieros, arquitectos, esto y el otro. Muchas veces la publicidad se la hacen a uno las personas a las que uno les ha trabajado, quienes dan referencia. Buena referencia, por supuesto, ¿verdad? Porque si uno ha trabajado mal, qué buena referencia pueden dar. Pero esa es la idea, compañero, ¿verdad? Esa es la idea. Gracias, Lico. Ajá. Que sí, abiertamente no hay publicidad, ¿verdad? Y el artículo 1 y 60 del Código Notariado exactamente recogen la idea de que tiene que haber requerimiento, tiene que haber rogación. Lea esos artículos, el 1 y el 60. Ahí está contenido el principio de rogación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que hay es una competencia desleal, ¿vale? No. Esa no es competencia desleal. No, es que yo lo veo porque yo trabajo en el archivo de protocolo y ahí oigo las murmuraciones que fulano cobra más, que fulano cobra menos, ¿vale? Sí, pero yo sí ahí tengo mis reservas. Competencia desleal sería que hubiera una regla que diga que siempre y en todo caso debe cobrarse de tal manera. Pero estamos viendo que hay libertad de contratación de honorarios, ¿verdad? Esto ha sido parte de... Ajá. Y fíjese que esto ha sido parte a veces de lo que sataniza la función notarial también. Pero ahí les leí y les comenté el artículo que claramente dice que hay libertad de contratación, ¿verdad? De honorarios. Eso está expresamente contemplado en el artículo 106, ¿verdad? Entonces hay que ser cuidadoso también con el manejo de ese concepto de competencia desleal, ¿verdad? Como uno oye ahí las murmuraciones, ¿vale? Solo fue una parte de opinión, ¿vale? Claro. Es que eso cabalmente surge del ideario popular, ¿verdad? Eso, por supuesto, así es. Ajá. Y esa es la realidad, ¿verdad? Usted lo vive en la realidad, en el día a día, ¿verdad? Sí, Lic, así es. Muchas gracias. Correcto. Por su cátedra, Lic. No, hombre, a la orden. Bueno, compañeros, entonces nos estamos comunicando en Classroom el lunes. Por favor, estén un poquitito antes de las 8. Repito, porque ahí yo lo pongo con unos minutitos antes para compensar a veces alguno que tenga problema de ingresar. Con unos 3 minutos basta para conectarse, ¿verdad? Entre 3 a 5 minutos. Muy bien, les deseo feliz noche y pongamos la atención a las recomendaciones que haya a partir de mañana, supongo, o el sábado, ¿verdad? Así que feliz noche y nos vemos el lunes. Buenas noches, Feliz noche, licenciado. licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche para todos. Gracias, Lic. Feliz noche. Igualmente.